Oye Meliodas, ¿me puedes explicar otra vez por qué estamos aquí? Meliodas soltó un suspiro exasperado. Era la enésima vez que escuchaba la misma pregunta, y cada repetición lo hacía cuestionarse sobre si realmente no estaba atrapado en algún tipo de bucle interminable. Pero, desafortunadamente, seguía vivo. Y lo peor era que, además, tenía que lidiar con los constantes cuestionamientos de Saitama. Aunque no podía culparlo completamente. Según Ban King, el pecado de la pereza había muerto hace mucho tiempo y estaba enterrado en la necrópolis, un lugar envuelto en leyendas. Conocida como la ciudad de los muertos, para muchos era el equivalente del más allá. Lo que realmente desconcertaba a Meliodas no era tanto el destino de King, sino cómo Ban había obtenido tal información. Según el propio Ban, Jude, uno de los colmillos bizarros que custodiaban la prisión Baste, le había proporcionado la noticia. Jude, que odiaba a Ban profundamente, debido a la brutal golpiza que éste le había dado antes de que lo capturaran, claramente no le había ofrecido la información por puro altruismo. Cuando finalmente llegaron al supuesto lugar de descanso de King, se encontraron con un pueblo desolado. Las edificaciones, aunque envejecidas por el paso del tiempo, se mantenían extrañamente intactas. No había vida en ninguna parte, ni personas ni animales. El viento parecía haber abandonado ese lugar, envolviendo el pueblo en un silencio absoluto, un silencio tan pesado que se sentía como una capa invisible sobre ellos. ¿Qué pasa, Saitama? ¿Tienes miedo de los fantasmas? Comentó Ban, observando a Saitama con una sonrisa traviesa. Llevaba una chaqueta corta que dejaba al descubierto su ombligo, y unos ajustados pantalones de cuero rojo. Los había adquirido de un desafortunado habitante de un pueblo en su última parada. Y aunque estaba disfrutando del momento, Saitama se centró más en la extraña atmósfera del pueblo, que en la burla de su compañero. No es eso. Solo quiero saber por qué estamos aquí, si se supone que su amigo está muerto. ¿No creen que sería más sensato buscar a los otros tres que probablemente aún estén vivos? Tal vez. Pero nunca está de más confirmar si King está realmente muerto, respondió Meliodas. Puede que tengas razón, pero, antes de que Saitama pudiera terminar su frase, Diana lo interrumpió, frunciendo el ceño. Ya escuchaste al capitán. Ya sé, pero... Pero nada. No nos iremos de aquí hasta que lo decida el capitán. Jajaja, tranquilízate, Diana. Saitama no va a robarte a tu hombre. Diana le lanzó una mirada fulminante, sus ojos llenos de ira, mientras Saitama se ponía incómodo. A mí no me gustan los hombres, ¿vale? El capitán es mío. Búscate al tuyo, calvo. Pero si acabo de decir que no me gustan. Meliodas, para evitar que la discusión se intensificara, intervino. Diana, tú y yo no tenemos ninguna relación romántica, ¿está claro? Las palabras de Meliodas cayeron como un balde de agua fría, dejando a Diana momentáneamente en shock. Su rostro pasó de la ira a una mezcla de decepción y tristeza, y el ambiente se llenó de un incómodo silencio. Y Saitama, no puedo aceptar tus sentimientos hacia mí. La temperatura pareció elevarse instantáneamente, y Saitama, que no sabía si reír o ponerse aún más incómodo, miró a Diana, quien le lanzaba una mirada asesina, que podía derretir hasta al más fuerte de los dioses. Repito, a mí no me gustan los hombres. Jajaja, ya lo sé hombre, tómatelo con calma. La respuesta de Meliodas logró disipar la tensión, aunque solo de manera momentánea. Sin embargo, no había tiempo para más distracciones. Meliodas asumió su rol como líder, y comenzó a repartir tareas con eficiencia. A Diana le asignó la misión de atraer la atención de cualquier presencia en el pueblo, actuando con energía, y promoviendo la zona, como si fuera un atractivo local. A Saitama, Elizabeth, y Hawk, los envió al bosque cercano para recolectar ingredientes esenciales para cualquier posible comida que pudieran necesitar. Pero cuando llegó el turno de Ban, Meliodas descubrió que el astuto ladrón había desaparecido, sin dejar rastro, como era su costumbre. Evitar responsabilidades era uno de sus pasatiempos favoritos. Con el grupo dispersándose en diferentes direcciones, el pueblo volvió a quedar sumido en un silencio inquietante. El aire se sentía pesado, casi tangible, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras, observándolos. Ok, creo que ya tenemos todo, anunció Saitama con su típico tono despreocupado, levantando los últimos ingredientes que quedaban por recolectar. Habían pasado aproximadamente 30 minutos desde que Meliodas les asignó la tarea de explorar el bosque en busca de ingredientes.
Para su suerte, el trabajo había resultado más sencillo de lo esperado, gracias al conocimiento práctico de Saitama, sobre qué recolectar y qué evitar. Desde el principio, el héroe había tomado el control, señalando las frutas maduras colgando de las ramas, las bayas comestibles escondidas entre los arbustos, y las setas de colores específicos que no representaban un peligro. Incluso les indicó qué flores podrían ser útiles, para mejorar el sabor o decorar los platillos. El grupo trabajó con eficiencia. Elizabeth recolectaba con cuidado las bayas y flores más delicadas, asegurándose de no dañar los pétalos ni las ramas, mientras Hot trotaba cerca, olfateando en búsqueda de más ingredientes. Saitama, por su parte, cargaba sin esfuerzo 2 cestas grandes en cada mano, llenas hasta el borde con una variedad de ingredientes. Elizabeth, aunque llevaba menos peso, sostenía una canasta con ambas manos, esforzándose por equilibrarla mientras caminaban de regreso. Es increíble lo que sabe, señor Saitama. Vamos, Elizabeth, tampoco fue para tanto. Cuando vives solo, terminas aprendiendo estas cosas por necesidad. Elizabeth inclinó ligeramente la cabeza, intrigada por su comentario. ¿No vives con tu familia? Saitama guardó silencio por un momento antes de responder, su mirada fija en el camino frente a ellos. No. Llevo años viviendo solo. Aunque, últimamente, Genos y Crimini han llenado ese vacío. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de sinceridad que no pasaba desapercibido. Era una simple verdad que reflejaba una vida de soledad interrumpida por la inesperada compañía de aquellos que ahora consideraba cercanos. ¿Son amigos tuyos? Podría decirse que sí. Genos se autoproclamó como mi discípulo, mientras que Crimini es una amiga que conocí hace poco. Eso es increíble, señor Saitama. No sabía que eras un maestro. ¿No escuchaste lo que dije? Él se autoproclamó como mi discípulo. Yo no le dije que lo hiciera. Elizabeth soltó una pequeña risa y se adelantó unos pasos, dejando a Saitama ligeramente desconcertado. ¿Soy solo yo o últimamente la noto más animada? Murmuró en voz baja, con la mirada fija en la princesa, mientras caminaba con un aire más ligero que de costumbre. No eres el único. La voz de Hog resonó de repente detrás de él, haciendo que Saitama diera un leve salto del susto. Carajo. ¿Puedes hablar? ¿Cómo que si puedo hablar? Llevamos un tiempo viviendo juntos. ¿Qué creías que hacía todo este tiempo, gruñir? No sé, como que no hablas mucho. Tal vez porque no tengo nada interesante que decir, calvo. Con esa actitud, me sorprende que no te hayan cocinado. No lo digas ni de broma. Hog se estremeció visiblemente, su expresión reflejando una mezcla de horror y ofensa. Saitama, por su parte, solo puso los ojos en blanco. De haber tenido las manos libres, tal vez las habría levantado en señal de rendición, pero como cargaba las canastas, ni siquiera se molestó en intentarlo. Relájate, no es como si fuera a pasar, o eso creo. Hog le lanzó una mirada fulminante a Saitama, claramente incómodo con el giro que tomaba la conversación. Sin embargo, el pelón solo siguió caminando, ignorando por completo la reacción del cerdo parlante. Continuaron avanzando hasta regresar al pueblo, donde el silencio inquietante volvió a envolverlos. Sin embargo, cerca de ellos, una pared grisácea que rodeaba una de las casas del pueblo, fue destruida de forma abrupta por 2 individuos. Uno de ellos, Van, el pecado de la avaricia, y el otro, un joven desconocido con cabello corto y castaño, ojos de un naranja intenso, y vestido con una sudadera larga de color turquesa con capucha naranja, además de pantalones cortos azules. El estruendo de la destrucción rompió el tenso silencio que había envuelto al pueblo, llenando el aire con una vibrante sensación de caos inminente. Van intentó, una y otra vez, alcanzar a su agresor, pero el joven esquivaba cada uno de sus ataques con una agilidad impresionante, como si su cuerpo hubiera sido diseñado específicamente para evadir. Se movía con la fluidez de un depredador, deslizándose por el aire con la precisión de un avión de combate, anticipando y eludiendo todos los intentos de Van por golpearlo. En un rápido y elegante movimiento de muñeca, el joven invocó una lanza que flotaba a su alrededor, moviéndose de forma autónoma con una velocidad asombrosa. Cada golpe de la lanza era un destello mortal, capaz de acabar con cualquier ser común en un abrir y cerrar de ojos. Pero Van no era el tipo de persona que se rendiría fácilmente. Con la habilidad y destreza que solo un pecado capital podía tener, realizó saltos audaces y giros acrobáticos, desafiando la gravedad para esquivar los ataques. Cada movimiento que hacía parecía estar calculado al milímetro, sorteando la lanza con una agilidad sorprendente mientras mantenía su propio ritmo, intentando encontrar la brecha en la defensa de su oponente.
Ya decía yo que este día estaba siendo demasiado tranquilo, comentó Saitama con una calma inquebrantable, observando la pelea con una expresión indiferente, como si no estuviera presenciando una batalla de vida o muerte frente a él. Señor Saitama, ¿no deberías ir a ayudarlo? Creo que lo tiene bajo control, respondió Saitama con un encogimiento de hombros, sin mostrar ni un atisbo de preocupación. Sus ojos seguían fijos en el enfrentamiento, pero su tono de voz dejaba claro que no pensaba moverse de su lugar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, algo filoso y rápido como un rayo desgarró su ropa. Momentos antes, el arma del desconocido se desintegró en un enjambre de proyectiles afilados como cuchillas. Con reflejos sobrehumanos, Van logró golpear uno de los proyectiles, desviándolo hacia Saitama. El calvo inclinó la cabeza con calma, observando cómo la cuchilla había tenido la osadía de rasguñar la tela de su traje de héroe en el hombro izquierdo. Tiene que ser una broma, murmuró con fastidio, su expresión reflejando una irritación genuina. La pelea entre Van y el desconocido parecía no tener fin. El joven se alejó a una distancia segura, esbozando una sonrisa confiada mientras extendía su mano. Su lanza, flotando bajo su control, vibró con intensidad, preparándose para lanzarse contra el zorro de la avaricia con una velocidad mortal. Sin embargo, en un parpadeo, Saitama apareció detrás de él, suspendido en el aire. Sin previo aviso, el calvo ejecutó un golpe descendente con la mano en forma de cuchillo, impactando al joven directamente en la cabeza. No fue un golpe letal, pero sí lo suficientemente contundente como para enviarlo en picada contra el suelo. El impacto levantó una cortina de polvo y escombros. Cuando finalmente se disipó, la silueta del joven quedó estampada en el suelo, con su cuerpo parcialmente incrustado en la tierra. Un segundo después, Saitama aterrizó tranquilamente a su lado, sacudiendo su mano como si apenas hubiera hecho esfuerzo. «Oye calvo, ¿qué crees que estás haciendo?» «Pues ¿qué parece que hago?» «Ese pequeño bastardo era mi presa, no la tuya. El que lo golpea primero, se lo queda». «Si serás un...» Antes de que Van pudiera soltar un insulto, Elizabeth se interpuso rápidamente entre ambos, su rostro reflejando una clara preocupación. Fue entonces cuando notó algo que Saitama había pasado por alto. La chaqueta de Van estaba rasgada en el centro, una señal evidente de una herida que había sufrido en el pecho. Aunque su inmortalidad ya la había cerrado, el simple hecho de que hubiera sido herido en primer lugar la inquietaba profundamente. Señor Van, ¿se encuentra bien? Van se llevó una mano a la nuca, y dejó escapar un suspiro, antes de responder con su característica despreocupación. «Sí, estoy bien, princesa. Ese infeliz me tomó por sorpresa, pero nada grave». «¿Y sabes quién es este chico? ¿Crees que tengo cara de saberlo todo?» Antes de que Saitama le respondiera a Van, Meliodas apareció junto con Diana. En cuanto ambos vieron al joven incrustado en el suelo, la sorpresa se reflejó en sus rostros. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Meliodas, claramente sorprendido por la escena. Pues este niño intentó matarme porque, según él, le hice daño a alguien que le importaba mucho y bla bla bla. Luego vino Saitama y lo mandó a dormir», explicó Van, de manera vaga, mostrando su evidente desinterés. «¿Es eso cierto, Saitama?», preguntó Meliodas, dirigiendo su mirada al calvo. «Sí, es cierto. Van parecía estar en problemas, así que vine a darle una mano». «¿Querrás decir, que te robaste a mi presa?». «Pues esa presa tuya rasgó mi traje de héroe. ¿Debería haberme quedado de brazos cruzados?». «Saitama, la cuestión aquí no es que rasguñaron tu traje de héroe, como dices, sino que acabas de noquear a King». El aire se cargó de silencio absoluto. Nadie dijo una palabra, pero la tensión se volvió palpable. Saitama parpadeó, visiblemente confundido. Van adoptó una expresión similar. «Perdón, pero, ¿qué dijiste?». Que acabas de noquear a King, Sopenco. «Jajaja, vamos Diana, eso no se lo cree ni tu abuela», respondió Van, soltando una risa burlona. Sin embargo, la burla de Van no pasó desapercibida para la gigante, que entrecerró los ojos con seriedad. La sonrisa de Van se desvaneció rápidamente, y sus ojos, antes confiados, se agrandaron al observar a Diana, luego al joven que aparentemente era King, y finalmente a Meliodas. «Capitán, ¿hablas en serio?», preguntó Van, claramente desconcertado. «Créeme Van, esto no es ninguna broma de mi parte», respondió Meliodas con tono firme. Una vez más, Van dirigió la mirada hacia el joven aún incrustado en el suelo, luego a Saitama, y con incredulidad, preguntó. «¿De verdad acabas de noquear a King?». «¿Qué?». «Yo ni siquiera sabía que era él».
Es más, no deberías haberlo reconocido tú. Digo, ¿no eran compañeros? King es un tipo gordo, ese mocoso no puede ser él. Pues a mí no me mires. Oigan, par de pendejos. Dejen de discutir y saquen a King de ahí de una vez, gruñó Hawk, con una vena palpitando en su rostro. A regañadientes, Saitama sacó al joven del agujero y lo acomodó boca arriba. Sus ojos permanecían cerrados, inconsciente tras el golpe. No está muerto, ¿verdad? Preguntó Meliodas, arrodillándose junto a él. Ni que fuera un monstruo, respondió Saitama con visible molestia. Ignorando la actitud del calvo, Meliodas observó detenidamente a King y le habló. King, ¿me oyes? No hubo respuesta. King, soy yo, Meliodas. ¿Puedes escucharme? El silencio continuó. Bueno, no queda de otra. Sin previo aviso, Meliodas le dio una bofetada. La primera no pareció surtir efecto, pero cuando le dio una segunda, King reaccionó levemente, intentando abrir los ojos. Sin embargo, en lugar de detenerse, Meliodas siguió abofeteándolo, aumentando el dolor. King, ¿me escuchas? Justo cuando Meliodas iba a soltar otra bofetada, King finalmente explotó. Carajo, capitán, estoy despierto. Meliodas sonrió con satisfacción. Jajaja, sí, definitivamente eres King. Saitama suspiró con alivio, mientras Van, con los brazos cruzados, observaba a King con escepticismo. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Eso mismo te pregunto. ¿No se supone que estabas muerto? ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Quién fue el idiota que les dijo eso? Sin decir una sola palabra, Meliodas y Diana simplemente señalaron a la única persona responsable de esos rumores. Debí suponerlo. Viniendo de ti, no me sorprende en lo más mínimo, Van. Van no respondió. Mantuvo fijamente su mirada sobre King por unos segundos hasta que finalmente habló. Dime, mocoso, ¿de verdad eres King? Por supuesto que lo soy, idiota. Déjate de tonterías, tú no puedes ser King. King, que estaba a punto de responderle a Van, se detuvo en seco. No tenía ganas de perder el tiempo, discutiendo con un idiota como lo es el zorro de la avaricia, así que, sin decir palabra, alzó el vuelo y se marchó, dejando tras de sí un silencio lleno de desconcierto. Supongo que su amigo no va a venir con nosotros, fue lo único que comentó Saitama, observando cómo King desaparecía en el cielo rumbo a quién sabe dónde. ¿De verdad, Saitama? No me había dado cuenta. Oye, si estás molesta porque Meliodas no te dejó venir con nosotros aquella vez, no es mi culpa, replicó el calvo, encogiéndose de hombros. ¿Qué fue lo que dijiste, calvo desgraciado? Saitama, Diana, por favor, no empiecen, intervino Meliodas, ya visiblemente cansado de sus constantes peleas. Ni Diana ni Saitama dijeron nada. Ambos simplemente desviaron la mirada, evitando cruzarse la vista, lo que provocó que Meliodas soltara un leve suspiro resignado. Sin perder más tiempo, el grupo, acompañado por un par de niños, que Van había tenido el placer de conocer antes de que King lo atacara por sorpresa, se puso en marcha hacia el sombrero de jabalí. Van planeaba interrogarlos allí, ya que parecían ser los únicos habitantes de aquel pueblo fantasma. Y, por supuesto, no había mejor manera de sacarles información, que primero invitándolos a una buena comida. Todavía no entiendo por qué aún seguimos aquí. Fue lo primero que cruzó por la mente de Saitama, mientras caminaba con el grupo hacia un lugar que, según los niños, debía estar cerca. La información la habían soltado poco después de que Van los convenciera, a su manera, con comida. Y Saitama no podía culparlos. Por su aspecto desaliñado, y el hecho de vivir en un pueblo fantasma, era evidente que los pequeños eran huérfanos. Al ver sus expresiones mientras devoraban el banquete que Van les preparó, resultaba imposible no notar la felicidad en sus rostros. Como si, por primera vez en mucho tiempo, hubieran comido algo más que sobras. Sin embargo, ahí radicaba el problema que rondaba la cabeza de Saitama. Después de que los niños saciaran su hambre, aceptaron compartir lo que sabían. La única forma de llegar a la necrópolis era a través de los recuerdos más hermosos que uno tuviera de alguien ya fallecido. En teoría, no sonaba tan mal, salvo por un detalle crucial. El grupo había venido a este pueblo fantasma, con la intención de confirmar si King había muerto. Pero resultó que no solo seguía con vida, sino que además estaba furioso y con ganas de vengarse de Van. Así que, en esencia, su misión original había perdido todo sentido. Y sin embargo, ahí estaban, caminando hacia lo que se suponía era la entrada a la ciudad de los muertos. ¿Por qué? Saitama solo necesitó mirar a Van para entenderlo.
A pesar de todo, el zorro de la avaricia estaba empecinado en entrar. El resto, contagiado por la intriga o simplemente arrastrado por la corriente, había decidido seguirlo. Y así, sin una razón clara, pero con la curiosidad pesando más que la lógica, el grupo se dirigía hacia un lugar donde los vivos no solían poner un pie. Lo único que Saitama mínimo esperaba, era que esto no les tomara una eternidad. Finalmente, el grupo llegó al lugar indicado. Un terreno amplio y desolado, con tierra rocosa y seca, rodeado por enormes muros de piedra que se elevaban como acantilados, encerrando el espacio casi como una arena natural. A simple vista, no había señales de puertas mágicas, ni de ningún tipo de entrada especial, hasta que lo sobrenatural hizo su aparición. Saitama parpadeó y notó que el suelo, antes árido y sin vida, ahora estaba cubierto de delicadas flores rosas que crecían con gracia, irradiando una extraña belleza. Era la confirmación de que, efectivamente, habían llegado al lugar correcto, lo que le provocó un visible alivio. Más pronto que tarde, un viento inesperado y feroz se desató en el lugar, arrancando de raíz las delicadas flores rosas que cubrían la superficie rocosa. Los pétalos comenzaron a flotar y girar alrededor del grupo, formando un remolino cada vez más intenso, casi como un tornado empeñado en succionarlos. La visibilidad del exterior se desvanecía poco a poco, sepultada bajo la interminable danza de flores que bloqueaban cualquier acceso visual. Saitama alzó un brazo para cubrirse el rostro del vendaval, cerrando los ojos ante la fuerza del viento que parecía no tener fin. Y, de repente, todo cesó. El silencio volvió con una calma inquietante. Saitama abrió los ojos, esperando encontrarse en el tan mencionado reino de los muertos, pero no. El paisaje que se extendía ante él era el mismo lugar de antes. Un paraje desolado, seco y rocoso, sin rastro de aquellas flores que habían aparecido como presagio. Lo inquietante era que ahora estaba solo. Completamente solo. Sus compañeros habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Por qué sigues aquí? Saitama frunció el ceño, al reconocer que aquella voz no era producto de su imaginación. Giró la cabeza y descubrió que no estaba tan solo como había creído. A pocos pasos de él se encontraba el muchacho, el hermano mayor de la menor, que Van había encontrado en el pueblo fantasma. El chico lo observaba con la misma confusión reflejada en su rostro, tan desorientado como el propio Saitama ante la extraña situación. Vaya, parece que la necrópolis realmente existe. Una nueva voz, femenina esta vez, resonó en el lugar. Saitama la escuchó con atención, aunque no la reconoció en absoluto. Él y los niños se giraron al unísono para descubrir a una joven de apariencia extraña y cautivadora. Tenía el cabello largo, liso y negro, que caía suelto hasta su cintura, adornado con una delicada cinta rosa en la cabeza. Sus facciones eran finas y delicadas, y aunque mantenía los ojos cerrados, su expresión serena y sonriente transmitía una calma peculiar, casi hipnótica. Vestía un traje ajustado de color blanco con detalles rosados en el torso y en las mangas, complementado por piezas metálicas plateadas que cubrían sus brazos y piernas como una armadura ligera. Aquellas protecciones en forma de guantes, rodilleras y botas, daban la impresión de estar diseñadas tanto para la elegancia, como para el combate. La joven irradiaba un aura de confianza y misticismo, que contrastaba con el ambiente desolado que los rodeaba. «Oh, ¿tú también estás buscando la necrópolis?», preguntó Saitama con su habitual tono despreocupado, casi inocente. La joven soltó una breve risa, suave y melodiosa, pero con un matiz que resultaba difícil de descifrar, una mezcla entre elegancia y algo inquietante. No exactamente. No vine aquí por simple curiosidad ni mucho menos por turismo, pero parece que mis objetivos acaban de internarse en la necrópolis, así que no me queda más remedio que seguirlos. En cuanto la palabra objetivos llegó a los oídos de Saitama, una incómoda sensación recorrió su cuerpo. Ese mal presentimiento, que había aprendido a ignorar con los años, se confirmó casi de inmediato. La joven, con un movimiento tan elegante como letal, desenvainó su espada, un fino estoque cuyo filo relucía con un brillo amenazante. Sin mediar palabra, apuntó con precisión hacia él y los dos niños. Desde la punta del arma brotó una esfera ígnea, que salió disparada a una velocidad imposible de seguir. El proyectil impactó de lleno, y un instante después, una explosión ensordecedora sacudió todo el lugar. El resplandor anaranjado iluminó el árido terreno, mientras una onda expansiva levantaba polvo, rocas y fragmentos de tierra, envolviéndolo todo en una densa nube gris, que ocultó el campo por completo. Cuando el eco de la detonación comenzó a desvanecerse, la voz de la joven, suave, serena y peligrosamente segura, rompió el silencio. Y eso te incluye a ti, por supuesto.
Sin embargo, cuando el humo de la explosión comenzó a disiparse, la expresión confiada de la joven se transformó en una mueca de asombro. Frente a ella, Saitama seguía en pie, completamente ileso. Su traje mostraba algunas marcas de hollín y polvo, pero por lo demás, parecía haber resistido la explosión sin mayor problema. Una gota de sudor frío recorrió la sien de la atacante, al comprender lo que eso significaba. Detrás del calvo, los dos niños yacían en el suelo, aturdidos pero con vida. Sus rostros, antes crispados por el miedo y el dolor, se llenaron de asombro al notar que seguían respirando. Saitama los había empujado detrás de él, apenas unos milisegundos antes de que el proyectil impactara, interponiéndose entre ellos y la muerte sin siquiera pensarlo. Impresionante, has soportado mi ataque mágico sin un solo rasguño. Ni siquiera uno de los 7 pecados capitales saldría ileso de esa explosión. Saitama soltó un leve suspiro, quitándose un poco de polvo del hombro con la misma calma de siempre. He pasado por cosas peores. Así que dime quién eres y qué estás buscando. Ante la pregunta de Saitama, la joven volvió a sonreír, una curva sutil en los labios que no alcanzó a suavizar la tensión en su postura. Esta vez, no bajó la guardia. Creo que la respuesta es más evidente de lo que parece. Entonces, ¿formas parte de los malos? La joven soltó una pequeña risa, casi divertida. Qué irónico, viniendo de alguien que está ayudando a un grupo de traidores, que mantienen cautiva a la princesa Elizabeth. Elizabeth dice otra historia. La princesa es demasiado ingenua para comprender cómo funciona el mundo. Mis superiores temen que Elizabeth sea utilizada por los 7 pecados capitales para sus oscuros fines. Por eso se nos ha dado la orden de traerla de vuelta al reino, y eliminar a los 7 pecados capitales, así como a cualquiera que lo respalde en su causa. En cuanto la caballera Sakura terminó de hablar, una sombra emergió del aire detrás de Saitama, moviéndose con una velocidad sobrecogedora hasta materializarse. Era No Saibot, empuñando una guadaña cuya hoja resplandecía con un filo mortal, rozando apenas el cuello del calvo. Saitama, impasible, giró la cabeza con calma para observar al asesino. La tranquilidad de su expresión contrastaba brutalmente con el horror que No Saibot no podía ocultar. Con un salto ágil, el enemigo se retiró varios metros, aterrizando con precisión, su furia contenida tras la máscara negra, y esos ojos completamente blancos que parecían reclamar la misma muerte. Nos volvemos a ver, calvo con capa, pronunció No Saibot, su voz cargada de amenaza mientras fijaba la mirada en Saitama. Ni siquiera sé quién eres, comentó Saitama, visiblemente irritado por el maldito apodo, que todos parecían repetir como si fuera suyo. Hacerte el desentendido no calmará mi sed de venganza. No olvidaré la humillación que me infligiste. Me aseguraré de que tu destino sea mucho peor que la muerte. Saitama volvió a mirar a la caballera Sakura y le preguntó. ¿Él viene contigo? La joven dejó escapar un leve suspiro cargado de decepción antes de responder. Me temo que sí. No Saibot y yo somos compañeros. Yo no pedía a una caballera Sakura de la inútil nueva generación como acompañante. Yo mismo acabaré contigo, con los 7 pecados capitales, y devolveré a la princesa al reino, exclamó No Saibot, orgulloso y desafiante. Resulta curioso escucharlo de alguien que ni siquiera logró cumplir su misión la primera vez que encontró a la princesa. No tientes mi paciencia, Gila. Que seas la novia del prodigio no significa que te protegeré. Si la misión lo exige, no dudaré en dejarte morir, advirtió No Saibot, con voz fría y cortante. Vaya, así que ahora amenazas a tus propios compañeros. No me sorprende que no tengas amigos. Aunque pensándolo bien, viniendo de alguien que masacró a todo su clan solo porque se creía superior, supongo que no debería sorprenderme en lo absoluto. Tú tampoco eres mejor que ese tipo. Hace no mucho intentaste matarme y a 2 niños inocentes, señaló Saitama, con el ceño fruncido. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Y además, olvidaste un detalle crucial, calvo con capa. Gila levantó su estoque con firmeza, apuntando directamente hacia Saitama y los niños. Todo aquel que ayude a los 7 pecados capitales será castigado con la muerte. Finalmente hablamos en el mismo idioma, intervino No Saibot, desenvainando sus 2 guadañas con un movimiento ágil y letal, cada hoja brillando con la promesa de devastación para su próxima víctima. Saitama, percibiendo que una confrontación era inevitable, lanzó una mirada rápida a los 2 niños. Con un tono que mezclaba seriedad y su habitual despreocupación, les advirtió. Será mejor que se aparten, chicos. Esto se pondrá muy feo. ¿Qué vas a hacer?
La pregunta de uno de los niños, llena de preocupación, hizo que Saitama entrechocara los nudillos de sus puños con tranquilidad antes de exclamar con total calma: voy a patearles el trasero a estos rufianes. Y después de eso, les di una paliza, y tuve que atarlos a ese árbol para que no siguieran causando problemas, concluyó Saitama, sentado sobre una roca. Su expresión despreocupada era la misma de siempre, mientras Lord Saibot y la caballera Sakura, Gila, permanecían atados a uno de los pocos árboles que aún quedaban en pie. Frente a él, Meliodas lo observaba en silencio, con una ceja ligeramente alzada, aunque no precisamente en señal de desaprobación. Y veo que la pasaste mucho peor que nosotros, comentó el capitán de los 7 pecados capitales, echando un vistazo a la escena de devastación que los rodeaba. Gran parte del pueblo fantasma y del bosque había desaparecido sin dejar rastro. La única prueba de que allí se había librado una batalla titánica, eran las huellas de destrucción esparcidas por todo el terreno. Incluso la ropa de Saitama, aunque intacta, mostraba ligeras marcas de quemaduras, testigos de los ataques de fuego que había recibido y que, para él, no fueron más que una molestia pasajera. Admito que ese ninja negro tenía algunos trucos interesantes. Con tantos clones suyos, me tomó un rato encontrar al verdadero. En cuanto a la ciega, bueno, no fue gran cosa dejarla fuera de combate. Pero, fuera de eso, fue lo mismo de siempre. Pero te encuentras bien, ¿verdad? Por supuesto. Después de todo, no fue para tanto, respondió Saitama con su habitual tono despreocupado. No fue para tanto. Exclamó Hawk, completamente incrédulo. Mira a tu alrededor. Este desastre no fue para tanto. Es un milagro que nadie viviera aquí, aunque, pensándolo bien, al menos no tendremos que pagar los daños. Sí, bueno, por cierto, Saitama hizo una breve pausa, girando la cabeza hacia donde estaban King y Van, quienes observaban en silencio la devastación provocada por su combate contra Gila y Lord Saibot. El hada tenía la boca abierta, sin poder creer lo que veía, mientras Van se mantenía relajado, con una sonrisa divertida y curiosa en el rostro. ¿No se suponía que ese niño quería matar a Van? Meliodas siguió la mirada de Saitama y respondió a su pregunta. ¿Te refieres a King? Digamos que dejó atrás su etapa vengativa contra Van. Saitama volvió a mirarlo, esta vez con una ceja alzada. ¿Y exactamente qué fue lo que me perdí? Te lo explicaré después, respondió Meliodas con calma, volviendo la mirada hacia Saitama. Por ahora, será mejor que nos vayamos de aquí antes de que esos dos se despierten. Saitama estuvo de acuerdo con Meliodas y se levantó, dispuesto a marcharse junto a los demás, cuando de pronto recordó algo. ¿Y qué hay de los niños? Hace rato que no los veo, ¿no los vamos a dejar tirados aquí o sí? La pregunta hizo que Meliodas se detuviera. Guardó silencio durante unos segundos, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, hasta que finalmente esbozó una sonrisa tranquila. No es necesario que te preocupes por eso, Saitama. Ellos ya están en un lugar mejor. Oh, ¿entonces sus padres vinieron por ellos? Preguntó Saitama, genuinamente curioso. Es que no vi llegar a ningún adulto por aquí. No exactamente. La verdad es que esos dos niños pertenecen a la necrópolis. Así que no hay razón para que te preocupes por su bienestar. Para Meliodas, haber hablado con las almas de los niños difuntos, no resultaba sorprendente en lo más mínimo. Sin embargo, para Saitama la situación era muy distinta. Lo miró con los ojos bien abiertos, con una expresión que mezclaba sorpresa y una pizca de inquietud, aunque era difícil saber si ese miedo era del todo genuino. ¿Estás diciendo que eran fantasmas? Preguntó, tragando saliva. ¿Fantasmas de verdad? Sí, claro que lo eran, respondió Meliodas, algo desconcertado. No me digas que no creías en ese tipo de cosas. Por supuesto que no. Puedo aceptar que un cerdo pueda hablar, que un niño sea capaz de volar, y que existan gigantes como tu amiga, pero vamos, fantasmas. Eso es algo que solo ves en películas o en historias de terror. A pesar de haberlo dejado claro, Diana, que se encontraba de rodillas, con un puño apoyado contra el suelo, mientras canalizaba la tierra en busca de posibles presencias hostiles, no dejó pasar la oportunidad para burlarse del calvo. Ay, cosita, ¿te dan miedo los fantasmas? ¿Qué va? Lo único que de verdad me aterra es perderme las ofertas del supermercado. Diana alzó una ceja, claramente sin creérselo. ¿Y se supone que eso debería dar miedo? Pues para mí sí. De hecho, una vez casi no alcanzo las ofertas por culpa de un monstruo cuyo nombre no recuerdo.
Lo había creado un científico loco y pervertido, que tampoco recuerdo cómo se llamaba, y estaba obsesionado conmigo. Incluso envió a un grupo de monstruos que intentaron... No recuerdo haberte preguntado por tu vida personal, Calvito. En cuanto Diana lo interrumpió, Saitama se quedó en silencio al instante. Para los demás, incluso parecía ligeramente decepcionado, como si le hubieran apagado la chispa en mitad de la historia. Cielos, esta mujer sí que es rencorosa, pensó Saitama sin el menor filtro. Señorita Diana, no se ofenda, pero ¿no cree que está siendo un poco grosera con Saitama? El silencio que se había instalado en el lugar, se rompió de golpe con aquellas palabras. Diana giró lentamente la cabeza hacia Elizabeth, mirándola con una expresión claramente molesta, como si acabara de recibir una ofensa directa. Saitama, por su parte, parecía sorprendido de que alguien lo estuviera defendiendo. Disculpa. Elizabeth no pudo evitar ponerse nerviosa, al escuchar el tono irritado de la gigante. Incluso Meliodas, al percibir la tensión que empezaba a formarse en el ambiente, temió lo que pudiera ocurrir e intentó intervenir. Elizabeth, creo que sería mejor que... Señor Meliodas, por favor, déjeme encargarme de esto. Aunque su nerviosismo era evidente, también lo era su determinación. Aquello tomó por sorpresa a Meliodas, quien, a pesar de sus dudas, decidió no interferir. Elizabeth respiró hondo antes de volver a mirar a Diana. La gigante la observaba con impaciencia, como si esperara que la frágil princesa se desmayara en cualquier momento. Dije que estás siendo un poco grosera con Saitama. ¿Y que si lo soy? Pues, que no deberías comportarte así con tus compañeros. Él no es mi compañero. Las duras palabras de Diana hicieron que Kim y Van dejaran de contemplar la devastación a su alrededor para prestar atención a la discusión entre la princesa y la gigante. Mientras Kim fruncía el ceño, preguntándose qué demonios estaba pasando, el zorro de la avaricia soltó un silbido bajo, antes de murmurar con una sonrisa divertida. Joder, esto se va a poner buenísimo. Al ver que la situación podía volverse desagradable en cualquier momento, Saitama decidió intervenir de inmediato. Elizabeth, agradezco que quieras defenderme, pero no hace falta. Ya estoy bastante acostumbrado a este tipo de cosas. Pero Saitama... ¿Ya escuchaste al Calvito? ¿O qué? No me digas que te gusta y por eso lo estás defendiendo. Aquella acusación hizo que el rostro de Elizabeth se pusiera completamente roja de la vergüenza. Intentó negar lo que Diana había insinuado, pero lo único que logró fue empezar a tartamudear sin poder formar una sola frase coherente. Saitama, en cambio, no parecía avergonzado en absoluto. Su expresión se volvió ligeramente molesta. ¿En serio ese es tu mejor argumento?, dijo Saitama con fastidio. ¿Por qué siempre salen con tonterías como esa? Además, no soy ningún pedófilo. Era un chiste, tarado. ¿En serio? Ah, menos mal. Sí te das cuenta de que Diana se está burlando de ti y de Elizabeth, ¿verdad?, comentó Hawk, claramente decepcionado por la incapacidad de Saitama para captar la indirecta. Ante ese comentario, Saitama dirigió la mirada hacia Elizabeth. La princesa se cubría el rostro enrojecido con ambas manos, mientras Meliodas le daba suaves palmaditas en la espalda para consolarla. Cuando el capitán se dio cuenta de que Saitama los estaba observando, simplemente negó con la cabeza y cerró los ojos, como si estuviera decepcionado, aunque a Saitama le pareció que también se estaba burlando un poco. Ah, con razón, dijo Saitama, esta vez con evidente molestia. Lamento interrumpir, pero ¿qué demonios está pasando aquí?, preguntó Kim, dejando de ser un simple espectador para involucrarse en la discusión. No es nada, Kim. Lo que pasa es que Diana está celosa, porque el capitán eligió al nuevo y no a ella, intervino Van con una sonrisa burlona. Cállate, estúpido zorro. Ja 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 ja. ¿Ves? Hasta lo estás confesando. Cállate. Confundido por la situación, Kim apartó la mirada de la discusión y la dirigió hacia Meliodas. El capitán, al notar su expresión, soltó un leve suspiro antes de explicarle brevemente lo ocurrido. Cuando él y Saitama fueron a asaltar la prisión Baste para rescatar a Van, le había ordenado a Diana que se quedara atrás cuidando de Elizabeth y de Hawk. Cuando finalmente entendió el origen de la tensión entre Diana y el calvo, Kim volvió a mirar a Saitama, esta vez con una mezcla de curiosidad e intriga. Así que este es el famoso calvo con capa del que tanto he escuchado. De pronto, Meliodas chocó sus manos, produciendo un fuerte aplauso que captó la atención de todos. Muy bien equipo, es hora de irnos.
Muchas gracias por dejarme resguardar de la lluvia. No es nada, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuve compañía. Ah, así que es un viajero solitario. Podría decirse que sí. ¿Y usted? Por la carreta que lleva, diría que es comerciante. En realidad, soy cantinero. Me dirigía a Baicel, pero la tormenta me tomó por sorpresa. ¿Va rumbo a Baicel? ¡Qué coincidencia! ¿Usted también se dirige a Baicel? Así es. Escuché que allí venderán unos libros que me interesan bastante, ¿y usted? Asuntos de negocios. Me encargaron transportar una gran cantidad de licor de alta calidad para el torneo de lucha que se celebrará allá. Y, siendo sincero, es la primera vez que viajo tan lejos de casa. ¿Cree que podría llevarme con usted? Tengo dinero para pagarle. No es necesario, joven. Con haberme ofrecido refugio ya es más que suficiente para devolverle el favor. Por cierto, ¿cómo se llama? Yo, soy Beltreipe. Soy Raúl Evans. Un gusto conocerte, Beltreipe.